¿Cuántos de vosotros habéis leído un libro y sabíais que tenía una trama muy especial, ¿no? Muy intrigante? Y a medida que ibas leyendo el libro, ibas como que aquel anhelo, a ver si ahora viene el desenlace, ¿no? Ahora es cuando, ¿no? O cuando miramos una película que tiene así, que tú no sabes por dónde va, porque algunas veces hay películas que tú ya intuyes, ¿no? Y dices, bueno, ya sé que va más o menos por aquí, va por allá. Y a Gaby a veces quiere mirar alguna película conmigo y yo le digo, mira, esto va a pasar así, y pasa, ¿no? Y Gaby dice, ¿y tú cómo lo sabes? Y es que se puede intuir, ¿no? Por las historias. Ahora, hay películas que no, hay películas que te dejan totalmente atado, o no atado, sino que en un vacío, ¿no? Diciendo, ¿y ahora? Esto no me lo esperaba. ¿Y ahora cómo van a desarrollar o cómo van a conectar todo esto para llegar a un final, ¿no? ¿Cómo será el final? O si no, o en una ópera, ¿no? ¿Cuántos de vosotros habéis podido ver una ópera? Yo he visto una en mi vida, pero yo lo he visto interesante en el sentido de que hace todo este recorrido de ir construyendo una historia, construyendo una idea hasta que llega a un punto máximo. Y dices, ¡fua! Aquí es el punto donde brillan los ojos de la gente que está escuchando, porque está viendo una escena de una historia y está escuchando una música en directo, y esto mueve nuestras emociones. Incluso hay gente que llega a llorar mirando una película o mirando una ópera. Se emociona un montón, porque es emocionante, porque todo está construido para esto, para cautivarnos, pero para llevarnos a un punto máximo. Y las semanas anteriores, ¿no? Hemos estado hablando del punto o de la semana de la pasión de Cristo. Y hemos estado caminando día tras día diciendo, mira, esto pasó, mira esto, ahora este grupo de hombres intentó contra Cristo, ahora este otro grupo, ¿no? Que si los fariseos, que si los escribas, ¿no? Que si los principales sacerdotes. Y hemos estado caminando por los días de la pasión de Cristo. Porque vamos siguiendo, ¿no? La serie que estamos haciendo del Evangelio de Cristo el Rey. Ahora, en las próximas semanas nos vamos a detener en el momento que es el central en toda la creación de la humanidad, el momento en que Cristo está en la cruz. Nos vamos a detener allí. El momento por el cual toda la creación esperaba, porque cuando Adán y Eva pecaron y entró el pecado al mundo, cuando entró la muerte al mundo, entonces toda la creación anhelaba este momento. Y dicen incluso en la palabra que la creación gime y anhela, la creación gime y anhela la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, ¿cómo los hijos de Dios se pueden manifestar? Porque Cristo se entregó en la cruz. Y dice también que como una mujer en dolores de parto, así está la creación gime, esperando la unión de todas las cosas en Cristo. Pero todo esto será posible porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Entonces este es el punto, aquel punto, ¿no? de la más auge, ¿no? del libro que tú esperabas, aquel punto de la ópera que uno se emociona más. Pero otra vez os digo, no quiero emocionarte con lo que vamos a compartir. No quiero que simplemente te quedes movido con las emociones diciendo, ay, pobrecito de Cristo. Sino quiero llevarte a tener una convicción, a profundizar en cómo fue este momento en la vida de Cristo, en su crucifixión y su muerte, para que el Espíritu de Dios hable a tu corazón a través de estos momentos que Él pasó allí en la cruz. Ahora, claro, a pesar de que esto es el punto de enfoque de toda la historia, el punto que marcó la historia, que cambió toda la historia,
no es un cuento de hadas, no es una ficción, no es una escena de una ópera, es la realidad. Esto de verdad pasó y es lo que cambia todo. Es la vida real y la dura realidad que Cristo vivió y sufrió en la cruz por ti y por mí y por nuestros pecados. Entonces, vamos a leer Marcos capítulo 15, versículo 34. Vamos a leer hoy. Y vais a entender por qué solo estoy diciendo que vamos a leer solo un versículo. Marcos capítulo 15, versículo 34. Dice así: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora, antes de pasar por este versículo y pasar de alto, como solemos hacer, ¿no? Con las prisas del día a día, vamos y, bueno, esto ya está, lo siguiente, ¿no? Vamos a detenernos aquí. Es necesario que nos detengamos para contemplar esta escena maravillosa. Igual que uno se detiene delante de una obra de arte, si uno se detiene 1 hora y cuarto para mirar una ópera que dicen que es preciosa, pero aquí mucho más. Esta escena maravillosa es el centro de toda la historia. Toda la palabra de Dios fue escrita. Todos los versículos de la Biblia apuntan a este momento. Si miramos solamente lo que escribió Marcos, uno se queda corto, porque parece que simplemente Cristo estuvo ahí en la cruz y luego dijo, pronunció, ¿no?, estas palabras, clamó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego se muere, unos versículos más adelante. Entonces quedamos cortos. Ahora, si miras los demás evangelios, si miras lo que escribió Mateo, Lucas, Juan, entonces podemos tener una visión más completa de cómo fue este momento de Cristo, el momento que Él estuvo colgado en el madero. Y si no me equivoco, fue entre la sexta y la novena hora, fueron 3 horas que Él estuvo allí, colgado, aguantando su dolor en la cruz. Y mirando los 4 evangelios, podemos ver que Cristo pronunció 7 frases, 7 palabras. Él proclamó 7 declaraciones mientras estaba colgado en la cruz. Y esto ya hace unos cuantos años prediqué sobre ello y sentí de parte de Dios de profundizar en esto y recordar los que ya han escuchado, pero los que todavía no, poder saber y conocer y aprender de ello. Entonces hoy vamos a empezar a mirar cada una de estas frases y declaraciones de Cristo mientras estaba colgado en la cruz. La muerte de Cristo es un asunto demasiado amplio, inmenso, de inmenso interés, no solo para los que somos cristianos, porque Él nos rescató, porque Él nos transformó, porque Él nos redimió, sino porque toda la eternidad depende de este momento y toda nuestra eternidad depende de este momento, sino también porque es un momento singular, es un momento único en la historia. No hubo otro momento parecido a este. No hubo otro que se entregó por aquellos que no merecen. Entonces, es necesario que nos detengamos para meditar sobre ello, para profundizar en ello. Y hablando sobre la muerte de Cristo, podríamos profundizar o resumir, ¿no?, mejor dicho, este misterio de los misterios en 4 palabras. Podemos decir que la muerte de Cristo fue real. Podemos decir que la muerte de Cristo fue anormal. La muerte de Cristo fue predestinada y la muerte de Cristo fue única. Fue única. Vamos a profundizar un poquito en cada uno de ellos. Primero, la muerte de Cristo fue real. Hay gente que piensa que fue un cuento de hadas, pero no.
de verdad, Cristo murió. Y esto no está solo en la Biblia, como si fuese poco, ¿no? Pero también para la gente que piensa que es poco, que solo está en la Biblia, ¿no? Está en los libros de historia de la gente que no cree en Cristo, pero está ahí el testigo. Él nació, Él vivió y Él murió. Entonces fue real la muerte de Cristo. Nosotros a veces nos quedamos tan familiarizados con escuchar cuentos, ¿verdad? ¿Cuántos cuentos hemos escuchado? Incluso aquellos que crecen con los padres, bueno, hay que decirlo, ¿no? Mintiendo, diciendo que existe Papá Noel, mintiendo, diciendo que existen hadas, mintiendo. Es que como padres a veces no nos damos cuenta, pero mentimos a nuestros hijos y ellos crecen creyendo mentiras y luego llegan a un punto y dicen, pero esto, mi padre me mintió toda la vida. Y esto no produce un efecto muy bueno en el corazón, ¿eh? Lo mejor es decir la verdad, siempre la verdad. Y entonces, al estar familiarizados con mentiras, con historias que son inventadas, a veces nos resulta difícil creer que de verdad Cristo vivió y murió, porque nosotros no estuvimos allá. Pero es real. Lo primero que necesitamos recordar, la muerte de Cristo es real, es real. Él murió de verdad por nosotros. Como dijo el apóstol en 2 de Corintios, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces no fue solo que Él murió. En aquel momento Dios estaba reconciliando el mundo con Cristo. Al mundo, ¿no? Como dice la palabra. Esta sangre que fue derramada sobre el madero era del Hijo de Dios. Aquel que fue entregado entre los inicuos. Yo creo que hablamos algo de esto, ¿no? Sobre la semana pasada. Él fue entregado a manos de inicuos para ser crucificado con los pecadores. Ahora, en Zacarías 13:7 dice que él fue asesinado como el compañero de Jehová. Ahora, claro, esto en nuestra mente no se nos hace muy difícil pensar en esto, porque alguien podía preguntar, pero, a ver, ¿cómo es que el compañero de Jehová, cómo es aquel que es eterno, aquel que no tiene principio ni fin, cómo es que puede morirse? Se nos hace complicado entenderlo. ¿Cómo es que él pudo morir? Aquel que es el verbo de Dios, el que estaba con Dios, el que era con Dios, el que es Dios. Porque en Filipenses 2:8 dice que Él tomó forma de siervo. Él se humilló. Él se hizo hombre. Y siendo hombre tomó forma de siervo. Y viviendo como siervo fue a lo sumo, a lo más bajo que podía ir. Es que fue entregarse y se entregó en muerte de cruz. Entonces, por eso el Eterno pudo morir, porque Él se hizo hombre, Él se encarnó y vivió entre nosotros. Entonces, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice en Filipenses 2. Entonces, de esta manera, como Él se encarnó, como Él se hizo hombre, entonces Él fue capaz de padecer la muerte. Él fue capaz de morir, y así Él, dice la palabra, Él probó. Es como Él experimentó qué es pasar por la experiencia de la muerte del cuerpo. Porque si no hubiese encarnado, Él no podría experimentar y probar lo que es esto. Pero Él pudo porque Él se entregó y Él se hizo hombre. Y en sus palabras Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces vemos cómo esta muerte fue natural, se puede decir, ¿no? Una muerte natural. Que esto, cada ser humano que nace ya va teniendo conciencia de que un día llegará donde nos pasará a nosotros, ¿no? La experiencia de probar la muerte.
salvo aquellos, ¿no?, que dice la palabra que Cristo vendrá y ya se los llevará, ¿no? Ahora, vemos entonces que Cristo, la muerte de Cristo fue real y se nos hizo mucho más real porque lo cogieron, lo quitaron de la cruz, lo llevaron al sepulcro y lo metieron allí. Y allí estuvo 3 días. Para que se nos quede claro que Él pasó por la experiencia de la muerte. Fue real. Porque imaginaros, ¿no?, que Cristo hubiese muerto en la cruz y de repente hubiese abierto los ojos y les hubiesen quitado de la cruz. Quedaría un poco así diciendo, ¿será que se ha muerto de verdad? ¿No? ¿Será que simplemente nos cerró los ojos y todos pensaban que se había muerto y no? ¿Me entendéis? Ahora, como Él bajó, le tuvieron que coger y envolver, ¿no?, como se hacían antiguamente, y meterlo en una tumba y allí estar por 3 días. Se tenía seguro, no fue real, pasó. El segundo punto de la muerte de Cristo, se puede decir que fue una muerte anormal. ¿Por qué una muerte anormal o antinatural? ¿Por qué podemos decir esto? Porque cuando Cristo se encarnó, el Hijo de Dios adquirió esta capacidad de padecer la muerte. Ahora, esto no significa que la muerte tenía dominio sobre él, que la muerte tenía poder sobre él. Porque, ¿qué pasó con Adán y Eva? Ellos fueron creados por Dios y Dios les dijo, podéis disfrutar del jardín, cuidad, ¿no?, gobernar sobre las cosas, sobre toda la creación. Pero una cosa os mando, que del árbol del conocimiento del bien y del mal no debéis de comer. Pero si coméis de él, ciertamente, ¿qué dice? Moriréis. Entonces, la muerte, como dice Romanos 3:23, ¿no?, que nos gusta tanto a la hora de evangelizar, es decir, porque todos pecaron y destituidos están de la gloria de Dios, separados están de la gloria de Dios. ¿Cuál es la consecuencia? El salario que decimos del pecado, la muerte. Entonces, uno puede confundirse y pensar, entonces si Cristo murió, entonces es porque pecó. No. Entonces, por eso podemos decir que su muerte fue antinatural o fue anormal. En este sentido, de que la muerte no tenía poder sobre él. La muerte no podía gobernar sobre él, porque él no pecó. Incluso vimos, ¿no?, cuando el ángel anunció a María, dijo que el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Ya dijo, será santo. No pecará. Es que Cristo fue engendrado del Espíritu Santo de Dios justamente para que quedase claro que Él no vendría de la semilla de Adán. Porque si Él hubiese nacido de la semilla de Adán, entonces ya no sería hijo de Dios, sería un ser humano normal. Pero Él fue engendrado por el Espíritu de Dios para que quedase claro que este es el Santo de Dios. Él no cometió pecado, dice 1 Pedro 2, y no tenía pecado, dice 1 de Juan 3, y no conoció al pecado, 2 de Corintios 5. Él fue viviendo aquí, ¿no?, y es el Santo de Dios inmaculado, incontaminado, santo y puro. Entonces la muerte no podía cogerle por ningún lado. Porque las leyes que Dios creó tienen su punto de hacer y la consecuencia, ¿no? Entonces, el salario del pecado es la muerte. Entonces, el que peca, muere. Pero ¿y el que no peca? ¿Qué le pasa? No se puede morir. Pero entonces, ¿por qué murió Cristo? Su muerte fue antinatural. Incluso Pilatos, ¿no? Hemos visto hace unas semanas que Pilato tuvo que lavarse las manos y decir, oye, yo no he encontrado en este hombre nada que le pudiese acusar. Entonces yo lavo mis manos. ¿Vosotros queréis decidir que pase algo con él? Vosotros mismos. Yo me lavo las manos. Porque es santo. Entonces, por eso decimos que la muerte del santo de Dios es algo antinatural o anormal. Tercero,
La muerte de Cristo fue predestinada. Algunos dicen que es preternatural, ¿no? Pero yo prefiero predestinada, que más fácil de entender, ¿no? ¿Por qué? Porque fue marcada, fue determinada por el Señor anticipadamente. Dice la palabra que antes de la fundación del mundo, Él ya era el Cordero de Dios, dice en Apocalipsis. Antes de que Adán fuese creado, antes de que Adán y Eva llegasen a pecar, antes de que la creación fuese hecha, dice la palabra que en Él fuimos elegidos antes de la creación del mundo. Entonces la salvación de Dios ya había sido planificada a través de Cristo. El Señor ya había determinado su plan de salvación en Cristo Jesús antes de la creación, porque Él crearía el hombre sabiendo todo lo que sucedería. Entonces podemos decir que con el consejo eterno de Dios ya había sido determinado que Cristo moriría, el justo por los injustos, el santo por los pecadores, entregaría su vida y moriría. Él entregaría su vida para que nosotros pudiésemos vivir en Él. Él experimentaría la muerte para que nosotros fuésemos librados de la muerte. Qué tremendo, ¿no? Ahora, no había otro que fuese suficiente. Todos los años que antecedieron a Cristo, el pueblo judío estuvo matando y sacrificando animales para buscar el perdón de Dios por el derramamiento de sangre que dice la palabra, ¿no? Se llegaba al perdón de pecados, pero cada año se tenía que volver a hacer lo mismo. Ahora ya no. Como la muerte de Cristo fue ya anunciada, estaba establecido que Él moriría una vez por todas, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, esta idea, esta revelación o esta verdad de que Cristo ya estaba predestinado, que Él iba a nacer y iba a morir, es como un sustentáculo de la cruz. Él estaba allí en la cruz, pero no estaba perdido, como que desubicado, pensando, ¿por qué me ha pasado esto? No, ya estaba determinado, Él ya sabía lo que estaba pasando. Incluso vamos a ver un detalle más adelante que muestra esto, ¿no? Ahora, justamente Dios dice que ignora nuestro pecado porque nuestro pecado fue imputado sobre Él. Entonces, teniendo en cuenta que Dios es santo, la santidad de Dios, si no fuese por Cristo, por Dios haber creado todo el plan de salvación a través de Cristo, estaríamos todos perdidos. Entonces, podemos decir que la muerte de Cristo, y entender, ¿no?, fue predestinada. Y en cuarto lugar, la muerte de Cristo fue única. Y con única podemos decir sobrenatural entonces. ¿Por qué? Porque fue diferente de cualquier otra muerte. Y uno me puede decir, pero no, hubo más gente que murió en la cruz. Sí, hubo más gente que murió en la cruz. Pero como Cristo, solo Él. Y principalmente porque no teniendo pecado, ¿no? Los demás murieron porque hicieron lo malo y estaban recibiendo un castigo por lo malo que habían hecho. ¿Y Cristo, qué fue lo malo que hizo? ¿No? ¿Cuál es el título que pusieron allí en su cruz? El rey de los judíos. ¿Y qué pecado es este? ¿No? Entonces, Él fue diferente de todo, su muerte fue diferente de todo. Incluso Él tiene la primacía en todas las cosas. Nadie nació como Él nació. Y tú puedes decir, bueno, otros niños nacieron por ahí en un pesebre, en otros lugares. Sí, pero nadie tuvo tan marcado su nacimiento como Él lo tuvo. Nadie fue anunciado que vendría a nacer, dónde nacería. Nadie recibió la revelación, ¿no?, de que vinieron reyes, los pastores que vieron la estrella estaban buscando y vinieron a visitarle, a traerle ofrenda. Nadie nació como Él nació. Es cierto que todos nacimos, ¿no?, pero nadie nació como Él. Su nacimiento fue diferente de todos. Su vida fue diferente
de todos. Nadie vivió como Cristo. Y no solo porque Él no pecó, porque no es tan solo así, ¿no? Él no pecó, pero además de no pecar, su vida fue perfecta. Hay un psicólogo que escribió un libro analizando la psique o las emociones de Cristo. No es las emociones, él puso otro nombre, pero ahora no me acuerdo. Pero él estaba analizando los pasajes bíblicos a ver cómo contestaría un ser humano común y corriente. Y decía, mira, podríamos salir por aquí, salir por allá, salir por acá, pero ¿cómo hizo Cristo? ¡Puf! Impresionante. Él dice, como psicólogo, solo puedo decir que Cristo es perfecto, porque la manera con que Él contestaba, no hubo ninguno y no había ninguno. Entonces su vida fue diferente. Su muerte también fue diferente de todas las otras muertes. ¿Y por qué? Esto quedó claro, ¿no? Con la declaración de Cristo, Él dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Está en Juan 10. Él dice, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Ninguno de nosotros tiene dominio y control sobre la muerte. Pero Cristo sí lo tenía, porque Él no tuvo pecado. Entonces Él dice, ¿no? ¿Qué declaración? Yo pongo mi vida para volverla a tomar, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Qué tremendo, hermanos. Qué tremenda afirmación de Cristo. Vamos a meditar un poquito en esta afirmación antes de seguir, porque creo que vale la pena, ¿no? En Juan 18 nos muestra claramente y dice, el Señor dio su vida, que Cristo dio su vida. A ver, Él no estaba impotente en las manos de sus enemigos, hermanos. Cuando Él estaba colgado en la cruz, bastaba con pensar en que todos allí estuviesen muertos, que todos estarían muertos, y Él podía haber bajado de la cruz. Entonces no es que Él estaba ahí pobrecito, ¿no? Como a veces hay gente que incluso hoy en día, yo veo, ¿no? Que miran un crucifijo, esto que tiene una imagen, y mira con una pena, dice, pobrecito. Es que no está nada más lejos de la realidad. No, pobrecito en el sentido de que él no fue prisionero de la situación. Pobrecito no, en el sentido de que él no estaba allí como que desamparado porque pobre sus amigos le dejaron. Sí que él sufrió y pasó por esto, pero todo esto estaba destinado. Él sabía que iba a pasar. Él escogió y eligió entregarse, dice la palabra. Qué tremendo. ¿Os acordáis cuando vinieron después de que Cristo estuvo orando en el Getsemaní? Entonces Él despertó a los discípulos y dijo, oye, despertad porque ya vienen a por mí. Entonces vinieron y preguntaron. Él dijo, ¿y vosotros qué queréis? ¿No? Porque la gente vino con palos, vino allí con espadas, como si fuese a pelear con un ejército, ¿no? Y Cristo dijo, oye, ¿y a qué venís? Y ellos vinieron, venimos a por Jesús de Nazaret. ¿Y cuál fue la respuesta de Cristo? ¿Os acordáis? Una de las declaraciones más sorprendentes de Cristo, ¿no? Porque solo Dios había dicho esta expresión, yo soy. Y cuando ellos vinieron dijeron, estamos buscando a Jesús de Nazaret, Él dijo, yo soy. Qué tremendo, hermanos. Con una sola mirada suya, todos podían estar tumbados al suelo. Incluso en aquel momento que Él dijo, yo soy, hubo como que yo supongo, ¿no? Hubo como que un silencio brutal diciendo, yo soy, porque ellos sabían qué expresión era esta. Pero estaban ignorantes delante del Hijo de Dios. Estaban delante de la deidad encarnada, ¿no? Del Cristo encarnado. Él podría haberlos dejado tumbados a tierra.
¿Os acordáis de los encuentros que algunos hombres tuvieron con Dios en el Antiguo Testamento? Que dice que se caían rostro en tierra porque no podían aguantarse al estar delante de la presencia manifiesta de Dios. No es que ellos se inclinaban así como que me pongo de rodillas, no. Se iban al suelo porque no aguantaban, su cuerpo frágil no aguantaba estar delante de la presencia de Dios. Entonces Cristo podía haber hecho esto, dicho, ¿no? Y todos al suelo, allí. Y aquí quien mando soy yo, y vosotros venís a qué, ¿no? Pero no, ¿por qué no lo hizo? Porque Él se entregó. Él se entregó. Y en esto estamos, para hablar que esta muerte de Cristo fue única, porque nadie le arrebató. Recordando el texto que leímos en Marcos 14:34, dice, a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No, yo creo que es el 15, ¿verdad? Me he equivocado en el capítulo. Pero quiero que te fijes en la expresión a gran voz. ¿Vosotros tenéis idea de qué es esto? A ver, no solo preguntando si sabéis qué es hacer en gran voz, sino que ¿cómo es que una persona colgada en una cruz hace para hablar? ¿Tenéis idea? Una persona está colgada por su peso con clavo en los dos pies y entonces está entregada al peso de su cuerpo y se queda difícil de hablar por el dolor. Ahora, todos los latigazos que Cristo recibió, todos los golpes que le dieron, los agujeros que hay gente que dice que fue en la mano, pero dicen que en la mano se rasgaría, se romperían todo porque no tiene estructura para aguantar. Entonces dice que los clavos los metieron aquí para que se pueda aguantar el peso del cuerpo. Ahora imagínate estar con esto y hablar a gran voz. Incluso a algunos de nosotros nos costaría hablar en gran voz sin ningún sufrimiento. Entonces dices, habla más fuerte. Y dices, es que no puedo. No sale, no sale de uno. Pero Cristo estando allí, en este sufrimiento, en esta agonía, dice que a gran voz. ¿Por qué el Espíritu Santo nos cuenta esto? ¿Por qué, hermanos? Que Él clamó a gran voz, aún estando en esta situación de tanto dolor y tanto sufrimiento. ¿Cómo Él pudo levantar, llenar sus pulmones para a gran voz clamar al Señor? Seguro que esto tuvo un propósito delante del Señor. Y yo creo que esto hace que quede más evidente que nos damos cuenta de que su muerte fue única. Porque dice, en tus manos entrego. Más adelante dice que Él volvió a decir, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. No nos dice que Él estaba cansado, ¿no? Estaba tan cansado que se oía que hablaba flojito así, ¿no? Entrego mi espíritu. No. A gran voz. ¿Sabéis qué es esto? Estar colgado en una cruz, porque cuando uno necesitaba respirar, tenía que levantarse y estar apoyado en el clavo que está metido en los pies. No nos dice que el Salvador estaba ahí exhausto y hablando flojito porque estaba en las últimas. No nos dan a entender que sus fuerzas le habían dejado. No, sino muestra que Él sigue siendo Señor sobre sí mismo. Él sigue gobernando sobre esta situación. Porque simplemente Él había elegido estar allí. No estaba en la postura de víctima, ¿no? Que hoy en día es el pan de cada día, ¿no? Es la gente que se hace la víctima, ¿no? El problema es mi marido, el problema es mi mujer, el problema son mis hijos, el problema son mis padres, el problema, ¿no? Siempre el problema es el gobierno, el problema, ¿no? Siempre, el jefe es el problema.
Nos encanta buscar a alguien que tenga, que sea el pecador y el problema, porque entonces significa que nosotros no somos responsables. No necesitamos cambiar nada, el que necesita cambiar es el otro. Pero Cristo no estaba con esta postura, porque esta postura nos hace estar incluso peor de lo que estaríamos, ¿verdad? Pobrecito de mí. Pero Cristo no. Él no se sentía víctima porque Él se entregó. Él sabía lo que estaba haciendo. Y entonces, por eso podemos ver que la muerte de Cristo fue única. Y en tercer lugar, mirando, ¿no? Profundizando en esta declaración de Cristo, este clamor a gran voz, fijaros que él dijo, tengo sed. Tengo sed. Ahora, el lugar donde él declara tengo sed nos da una luz de algo tremendo, que fue en Juan 19, 28, porque dice, después de esto, fijaros bien, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese. Estando colgado en el madero, Cristo sabía, falta una profecía por cumplirse. Me tienen que dar vinagre, pero para esto tengo que decir que tengo sed. Qué tremendo, hermanos. ¿Cuántos de nosotros al estar en las últimas de nuestra vida estaríamos ahí pensando, a ver, cuál es la profecía de Dios que está por cumplirse en mi vida? La muerte de Cristo fue única. Única. No hubo otra muerte como la suya. Y Él allí, estando colgado, dice la palabra, para que se cumpliese lo que faltaba. Él dijo, tengo sed. Porque desde los tiempos antiguos estaba escrito que Él, o que le darían a Él vinagre para beber. Yo creo que es en Salmo 69, 21, dice, sí, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Hermanos, Cristo no descansó. Él no suspiró, Él no dijo, Señor, entrego a ti mi espíritu, hasta que no se cumplió la última profecía que había sido dada por Él, sobre Él. ¡Qué tremendo! Entonces Cristo, sabiendo que se había cumplido todo, entonces Él declaró que se entregó. Pero sabiendo que faltaba uno, Él dijo, tengo sed. Es tremendo. Y otra vez nos muestra que Él no descansó hasta cumplir con toda la voluntad del Padre. Y por último, en esta parte, meditando de la muerte de Cristo como única, podemos decir que no otra señal que el Espíritu Santo nos confirma, ¿no? Es la palabra que nos da en Juan 10, 18, que dice, nadie me la quita, sino que de mí mismo la pongo, que es el paralelo del texto que hemos leído hoy. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, ¿qué encontramos en Juan 19:30? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué crees que Dios quiere enseñarte con estas palabras de Cristo? ¿Qué crees que el Señor quiere enseñarnos? ¿No te parece curioso que Dios diga, inclinó su cabeza y no sé que su cabeza cayó porque se murió, ¿no? Sino que Él la inclinó. Es que las palabras tienen todo un significado. Que Él inclinó su cabeza demuestra que Él seguía teniendo control sobre lo que le estaba sucediendo. Él estaba gobernando sobre aquella situación. Cuán sublime fue la actitud de Cristo sobre el madero. Cuán increíble, bueno, increíble no porque la podemos creer, ¿no? Cuán asombrosa fue la muerte de Cristo en el madero. Seguramente fue
su majestuosa actitud sobre esta cruz, lo que hizo que el centurión dijera, cuando él expiró, dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Porque, amados, si él hubiese muerto como cualquier persona moría en la cruz, porque el centurión diría esto después de su muerte. Si fue algo normal, ¿no? Como él estaba acostumbrado a crucificar mucha gente y a ver mucha gente muriéndose en la cruz. ¿Por qué él declaró esto? Porque fue una muerte única. Entonces hemos visto, ¿no?, que la muerte de Cristo fue real, fue anormal o antinatural, fue predestinada, fue única. Ahora vamos en breves momentos, porque ya el tiempo se nos va, mirar la primera palabra que Cristo pronunció estando en el madero. Y esto podemos ver en Lucas 23:34. Fue lo primero que él declaró. Y dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y yo no sé por qué, hermanos, pero en mi cabeza, Cristo había declarado esto después de que la gente estuviese vendiendo o jugando o echando la suerte sobre sus vestidos. Pero meditando en esto esta semana, yo vi que no fue así. Fue después que él declaró esto que dice, y ellos entonces echaron suertes de sus vestidos. Entonces, pensando en esto, yo creo que Cristo hizo esta intercesión para la gente que le estaba crucificando, ¿no?, para la humanidad incluso, por todo lo que él estaba padeciendo en la cruz, no solo por las vestiduras que estaban siendo allí, sino por el hecho de haber crucificado al Hijo de Dios. Porque, pensad por un momento, hermanos, aquel que creó al mundo, aquel que vino al mundo, pero el mundo no le conoció, el creador de todo, el verbo vivo, el Señor de gloria, que vino y habitó entre los hombres, fue rechazado. Los ojos ciegos llenos de pecado no le pudieron ver, no le pudieron reconocer. No pudieron ver en él ninguna belleza. Y mientras yo leía esto, que no pudieron ver en Cristo nada que desearan, sino que ellos rechazaban a Cristo, incluso se sentían amedrontados y ¿cómo se dice? Sentían como Cristo estaba queriendo ocupar su lugar, ¿no? Los jefes, los principales, querían como que Cristo quisiese ocupar su lugar, ¿no?, de autoridad sobre la gente. Amenazados, esta era la palabra que quería recordarme. Se sentían amenazados por Cristo. No pudieron ver la belleza que había en Cristo. Y meditando en esto yo pensé, wow, ¿y Eva en el jardín del Edén? Dice que ellos miraron el fruto. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Qué curioso, hermanos, ¿no? Cristo, el Hijo de Dios, el Dios viviente, estuvo caminando entre pecadores y los pecadores no pudieron verlo así, desearle, anhelarle, decir, yo quiero más, yo quiero de este pan, yo quiero de esta vida. Incluso con las palabras tan sabias que él dijo, muchos allí, solo lo que veían no era la sabiduría que él tenía para decir, quiero esta sabiduría también. No, decían, yo quiero que se vaya lejos. En su nacimiento no había ninguna habitación disponible. Tuvo que nacer entre animales. Yo creo que ya era un anuncio de cómo él sería tratado por los hombres, ¿verdad? Un poco después de nacer, ¿qué pasó? Herodes declaró que se tenían que morir todos los niños que habían nacido. Entonces ya tuvo que lidiar con la muerte y huir desde su nacimiento. Eso nos muestra la hostilidad que el pecador tendría para con Cristo. Y el clímax de esta hostilidad fue la cruz, ¿verdad?
Repetidas veces hemos visto aquí, ¿no?, cómo la gente iba detrás de él para buscar decir alguna cosa o para hacer con que él dijese alguna cosa con tal de atraparle, con tal de que prenderle por sus palabras, atarle por sus palabras para que él fuese preso. Y ahora, estando colgado en la cruz, vemos que los malos deseos de aquellos que perseguían a Cristo fueron cumplidos. ¿No? Porque ellos, cuando estaban delante de Pilato, que dijo: ¿qué queréis que yo haga? ¿A quién queréis quitar? No, librad a Barrabás, y a Cristo crucificadle. Este era el deseo de su corazón. Y aquí en la cruz vemos que está siendo cumplido. Ninguna muerte normal satisfaría a estos pecadores. Tenía que ser la peor de las muertes, ¿no? La muerte en la cruz. Para que fuese la muerte con mayor sufrimiento, con mayor vergüenza que había en la época. El Salvador sería clavado en la cruz. Y allí él fue colgado en silencio. Mas en este instante, ¿no?, él, imaginaros, ¿no?, le acaban de tumbar sobre la cruz, le acaban de clavar, imaginad el dolor de clavarle. Yo a veces me entra un trocito de madera, ¿no?, en el dedo, y que duele un montón. Ahora imaginaros clavarle un clavo en el brazo, en los pies, el dolor que no debía estar padeciendo, y cuando levantaron el madero y que se engancha en el hueco de la tierra que hacen, el dolor que debió estar pasando. ¿Y Cristo qué hace? Empieza a quejarse de la gente. Él empezó a hablar: qué miserables sois. Él empezó a quejarse. Él empezó a clamar por piedad, decir: ya basta, llega, ya habéis hecho lo suficiente. No, ¿verdad? ¿Qué dice entonces? ¿Él está declarando una maldición? Yo declaro, yo soy el Hijo de Dios y declaro muerte para todos vosotros. ¿No? Lo que muchos cristianos harían hoy día, ¿no? Si a alguna persona le toca las fibras, decir: te maldigo en el nombre de Jesús, ¿no? Que algunos piensan que son hechiceros, ¿no? No son hijos de Dios. Entonces va maldiciendo a la gente. ¿Cristo hizo esto? Tampoco, ¿verdad? ¿Qué dijo Cristo, hermanos? Él dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Esta es la voz, amados, de nuestro Señor. Toma en la cruz. Aquel que tenía el derecho de fulminar y destruir a todos los que estaban haciendo mal. Pero él dijo: Padre, perdónales, porque no tienen idea de lo que hacen. No tienen idea de lo que están haciendo. Qué significante esto para nosotros, hermanos, que tú y yo podemos aprender sobre esto. El ministerio de Cristo empezó con una oración. En Lucas 3:21 él empezó orando y dice que el cielo se abrió. Y aquí le vemos al final de su ministerio terrenal, estando encarnado, él estaba acabando orando. Él nos dejó un ejemplo. ¿Sabe, hermanos? Estas manos que ahora estaban clavadas en la cruz ya no irían de pueblo en pueblo tocando a la gente. Estas manos que estaban clavadas en la cruz ya no se extenderían a aquel que estaba herido, a aquel que estaba rechazado por el pueblo, para cogerle, para abrazarle. Ya no cogería más el barro, ya no haría más con la mano, ya no pondría ningún ojo para que se sanase. Aquellos pies que estaban allí en la cruz ya no estarían recorriendo por todas las ciudades que habían para llevar el evangelio. Estaba al final de su ministerio terrenal. ¿Y qué hizo? Oró al Padre. Ya se había acabado el tiempo de que Él estaría delante, carne a carne, con sus discípulos para instruirles, porque ya pasaría un nuevo tiempo.
Y también aquí todos habían huido, ¿no? Incluso si hubiesen estado todos los discípulos, puede ser que él hubiese tenido una última oportunidad para decir algo a los discípulos, ¿no? A todos. Pero todos habían huido, salvo uno, ¿no? Que vamos a ver que estaba por ahí. Entonces, él estando así, en esta condición, ¿qué podría hacer? Ya entregarse y decir, bueno, ya no queda nada, solo morir, ¿no? Entregarme y morir. Pero no. Cuando le colgaron, cuando le levantaron, él actuó en el ministerio de la oración y lo que nosotros llamamos la intercesión. ¿Qué es la intercesión, amados? Cuando tú te pones delante de Dios a favor de una persona, a favor de otros que no son tú y que tú sabes que merecen castigo de Dios, pero tú vas con Él diciendo, Señor, ten misericordia, Señor. Qué tremenda lección para nosotros. Y quizás tú me oyes ahora y por alguna razón, sea por tu edad, por la experiencia, por una enfermedad, por una lucha que estás pasando, puedes pensar que tú no eres capaz de hacer nada para Dios. Tú no eres capaz de trabajar para Dios o de hacer algo que sea valoroso lo suficiente para Dios. Pero en esta mañana yo quiero decirte, con esta actitud de Cristo en la cruz, tú puedes aprender cuánto vale la oración delante de Dios. Y que entiendas que el Señor te ha llamado a orar. Y cuando yo digo orar, no es lo que Cristo está haciendo, está hablando al Padre. No es una oración religiosa de hacer allí, vamos a buscar las palabras más bonitas que yo puedo decir para ver si Dios se queda no impactado con mis palabras y si a través de esto Él me da su favor. No, es decir, es mi Padre, yo voy a hablar con Él todo tiempo, cada momento me despierto y digo, Padre, gracias por un día más porque puedo abrir mis ojos, una oportunidad más que tú me das para vivir. Y esto te quiero decir en esta mañana, hermanos, si estás aquí hoy, si estás despierto, si me puedes ver, si estás respirando, si el Señor te ha dado un día más de vida, no lo desperdicies, sino que habla al Padre, ora, ten una vida de oración, ten una vida de comunión con el Padre, ten una vida de entrega, de hablarle a Él constantemente. No lo ignores. Cristo podría haber ignorado al Padre estando en la cruz. Claro que Él no podía porque Dios es perfecto, ¿no? Pero si fuésemos nosotros, seguramente unos cuantos de nosotros, principalmente yo, puede que estuviese cuestionando, no sé si Dios me ama o si no me ama, ¿por qué me ha dejado venir aquí en la cruz? Cristo nos dio el ejemplo, orando. Pero no solo orando, porque Él podía orar y pedir para Él, sino el Padre, ¿no? No, lo primero que Él hizo fue orar por aquellos que le estaban machacando. Él oró por los demás, oró por los pecadores y oró en sus últimas horas. Entonces, concluyendo, hermanos, quiero decir esto, que nada te puede separar del amor de Dios. Como dice Romanos 8, nada te puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. ¿Y qué esto significa? No hay tribulación, no hay nada que tú puedas pasar, enfermedad, tribulación, angustia. No hay nada que tú puedas pasar que estando allí en esta condición no puedas cerrar tus ojos o mirar al cielo y decir, Señor, yo sé que estás allí. Y hablar con Él. Incluso si hay personas que te están dañando, incluso si hay personas que te están haciendo daño o persiguiendo, incluso estos hermanos que viven en los países donde son perseguidos, donde les están matando las familias, incluso estos hermanos, estando allí, estando en la cárcel, no están impedidos de poder mirar al cielo o de cerrar sus ojos y decir, Padre, yo sé que estás conmigo. Y decir, ayúdame a ser fiel. Bendice a estos que me están haciendo esto, porque ellos no tienen idea de lo que están haciendo. Yo soy un hijo tuyo y por ser hijo tuyo yo soy una luz que alumbra y que puede llevar luz a otros, pero ellos están queriendo apagar esta luz pensando que es algo malo. Ellos no tienen idea de lo que están haciendo. Señor, ten misericordia. Tú puedes
usar el ejemplo de Cristo en tu vida y orar e interceder. Cuando tú veas algo malo que pasa en tu trabajo o en tu instituto o en el cole, tú puedes, o en la ciudad estás caminando y ves algo malo, tú puedes levantar tu voz e interceder como Cristo hizo y decir, Señor, ten misericordia de ellos. No tiene idea de lo que hace. Hermanos, cuando yo estaba participando del coro gospel allá en Girona, a veces alguno se levantaba y blasfemaba contra Dios y hablaba cosas súper feas. Y yo tenía la oportunidad de estar allí y de decir, Señor, ten misericordia, porque no tiene idea de lo que está haciendo. Amados, entonces nada te puede separar del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Es decir, no hay ninguna situación que te pueda apartar de este estado, esta condición de hablar con Dios Padre. Incluso la muerte no te puede quitar esto, porque si te mueres, te vas con Él y ya puedes hablar constantemente con Él. Entonces, estando en vida, aprovecha las oportunidades que el Señor te da. Si Cristo oró por sus asesinos, entonces somos más animados aún a orar incluso por el mayor de los pecadores. Jamás pierda la esperanza, amado. Jamás pierda la esperanza de que el Señor te escucha. Porque dice la palabra que a través de Cristo Jesús podemos entrar con confianza en el trono de gracia para recibir misericordia en tiempo oportuno. Entonces, sientes que estás malgastando tu tiempo si sigues orando por una persona, por un hombre, por una mujer, por una persona que tú dices, parece que cuanto más oro, peor se queda la situación. Yo te digo en esta mañana, no pierdas la esperanza. Coge el ejemplo de Cristo. Allí, Cristo estando en la cruz, sería el momento para decir, ya perdí la esperanza para la humanidad. Pero no, Él era la esperanza, porque la humanidad no tendría esperanza si no fuese su muerte. Entonces nosotros también podemos cogernos de su ejemplo y decir, Señor, ten misericordia, sigue habiendo esperanza, porque moriste en la cruz por nosotros. Aleluya. Entonces recuérdate de la cruz. Cristo oró por sus enemigos. Aprenda a mirar todo como estando al alcance de la oración. Todo está al alcance de la oración. No hay ninguna situación que esté lejos de más de la situación o de la oración que tú puedes hacer al Señor. Y otra cosa que quiero acabar con esto, y es tremendo pensar en esto. ¿Cuál fue la oración de Cristo? Padre, perdónales, ¿por qué? No saben lo que hacen. ¿Ya te has fijado en la oración o la declaración de Pedro en Hechos? Cuando vino el Espíritu Santo y Pedro evangelizó y que se convirtieron no sé cuántos mil. ¿Os acordáis cuál fue la oración o la declaración? Pedro dijo, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia, fijaros bien, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Él dijo, habéis crucificado a Cristo, pero yo sé, hermanos, que fue por ignorancia, como también vuestros gobernantes. Ahora, qué conexión más maravillosa con las palabras de Cristo diciendo, ellos no saben lo que hacen, Padre, perdónales. Y Pedro diciendo, yo os traigo buenas nuevas de salvación, porque habéis actuado con ignorancia. ¡Qué tremendo! Aquí muestra como si fuese el fruto de la oración de Cristo, diciendo, mira, Cristo pidió misericordia, que el Padre les perdonara, y allí, a través de Cristo, a través de Pedro, Cristo estaba llevando salvación a aquellos. Qué tremendo, hermanos. Es como la respuesta a la oración de Cristo. Y Cristo no solo oró, ¿no?, por ellos, sino que oró por nosotros también. Y con esto termino. Juan 17:20, Cristo dijo, mas no ruego, Señor, solamente por estos que eran sus discípulos que estaban delante de Él, sino que también dijo, por los que han de creer en mí. Por los que han de creer en mí. Incluso antes de nacer, Cristo ya había intercedido y orado por ti. Ya había clamado al Padre por ti y por mí. Que podamos aprender de Él y tener una vida de intimidad con el Señor en oración. Pero no solo oración clamando por nosotros mismos, sino esta oración intercesoria, esta oración que se pone en el lugar del otro y dice, Señor, perdónale, porque no tiene idea
de lo que hace. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. En esta mañana nos quedamos asombrados de detenernos y pensar, Señor, en todo lo que conlleva, Señor, este momento de la crucifixión. Sabemos, Padre, que puede venir la persona más elocuente del mundo, Señor, el que sea más detallista, y aún no podremos, Señor, como seres humanos, llegar a explicar del todo o con toda capacidad, o con toda virtud, o no podemos superar con toda perfección, Señor, todo lo que conlleva este momento de la cruz. Pero te damos gracias, Señor, porque algo sí podemos entender en esta mañana. Podemos ver lo profundo, lo fuerte, lo poderoso que fue este momento en la historia de la humanidad. Y también, Señor, aprender de ti este ejemplo de entregarse y de interceder por aquellos que merecían el castigo. Estabas colgado en la cruz y tú no merecías, Señor, el castigo. No merecías lo que los seres humanos te estaban haciendo. Pero aún así, estabas orando por aquellos que te estaban haciendo daño, por aquellos que estaban deseando tu dolor, Señor. Porque dice tu palabra que la gente pasaba por allí y te maldecía. Y decía, no eres el Hijo de Dios, entonces baja de allí. Se estaban burlando de ti, Señor. Y en este momento de tanto dolor, de ver tu misma creación burlándose de ti y anhelando tu dolor, no tomaste en cuenta, Señor, este pecado, sino que pediste misericordia. Danos este corazón, Señor, como el tuyo. Enséñanos en esta mañana, Señor, a tener este corazón misericordioso. De la misma manera que recibimos misericordia de ti, también seamos capaces de dar misericordia, Señor, y de clamar, Padre, perdónales, porque vemos la ignorancia de su vida. Vemos que no entienden, no pueden ver lo que están haciendo. Ten misericordia, Señor. Ayúdanos, enséñanos. Llévanos por tu Espíritu, Señor, a vivir como hijos. Guíanos. En nombre de Jesucristo pedimos, Señor. Amén.